esto, que vamos a tus manos, esta enseñanza, de lo que vayamos a hablar. Te pedimos, Padre Eterno, que tu espíritu de sabiduría, de humildad, de mansedumbre, Padre Eterno, tu espíritu, Padre Eterno, guíe, dirija todo esto que vamos a hacer y que seas tú poniendo palabras, Padre Eterno, para nuestros corazones, para edificación, para crecimiento, para hacer introspección o lo que tú quieras, Padre Eterno, hacer. Estamos en tus manos, Hashem. Bendito eres todo, Adonai, solo sí, Rey del universo, que nos has escogido de todas las naciones, nos ha dado tu palabra, tu Torah, Padre Eterno, tú que estás la Torah, nos ha dado a Yeshua, quien es la Torah viva, Padre Eterno, para nosotros, quien nos enseñó palabras de vida. Amén. Bueno, como todos sabemos, la parashá esta semana es la parashá Teruma. Yo voy a tratar de ser breve en la enseñanza y tratar de decir lo necesario. Me basé en una enseñanza de un rabino que se llama Rafael Spancer. Me gusta mucho cómo él enseña y las ideas que él proporciona. Creo que son valiosas y ayudan al crecimiento, al entendimiento también de la palabra. Bueno, comienza así. Hay una pregunta que los sabios hacen y dicen, ¿cómo se sirve al Eterno? Es una pregunta que basan en la parashá y ellos dicen que hay dos formas de servir al Eterno. Y la primera forma es en la manera práctica, en lo que todos conocemos, que hay que cumplir un mandamiento práctico, guardar Shabbat, hacer tefilín, poner mesuzot, ponerse tzitzit, eso es en la práctica. Pero dicen que la segunda forma es entender el fondo y la esencia de qué significa servir a Hashem. Entonces, entendemos que de una manera metafórica el mar, la superficie del mar está, pero sabemos que eso no es todo lo que nosotros podemos ver en él, sino que hay que ir a las profundidades para poder entender realmente qué es el mar. Dice que la parashá comienza de esta manera. Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Y habló Adonai a Moshe diciendo, Daber el Bene Israel Beihu Li Truma. Habla a los hijos de Israel y que tomen para mí, o diles que tomen para mí una ofrenda, en este caso, una teruma. Los sabios de bendita memoria hicieron una pregunta. ¿Por qué el Eterno dijo, Beihu y tomen? En vez de decir, Beichnu li, y denme a mí una teruma. Según un escrito que es llamado el Magid Me'asharim, haciendo un comentario sobre esto, dice que la clave para entender esto viene de la frase que conseguimos más adelante, que dice, Kol li hasher benu libo, todo hombre cuyo corazón lo motive. Este comentarista sigue diciendo lo siguiente. La frase Isbenu, de Isbenu libo, viene de la palabra nedabá. ¿Qué significa nedabá? Dice, sin obligación, sin una presión, sin estar como que hazlo, sino que de corazón, porque te nació hacerlo con pureza. Dice, es como dar un regalo de manera voluntaria. Pero sigue en pie la pregunta anterior, que dice, ¿por qué Hashem dijo, Beihu y tomen, y no dijo, y denme? Lo primero que se aprende de esta palabra, Beihuli, y tomen para mí, es que cuando se da una terumá, una ofrenda al Eterno, debe ser de manera voluntaria, de corazón, sin sentir obligación al hacerlo. Tomen para mí de todo hombre cuyo corazón le impulse a ello. Quiere decirnos que al aportar para el Eterno a Israel debía hacerlo con un corazón que no le pesara lo que hacía. Era la construcción del Mishkan, el lugar donde reposaría su presencia. Trayéndolo hasta este momento, sabemos que nosotros podemos reflejarlo en la actualidad en cuanto estamos dispuestos al crecimiento de nuestros lugares de reunión, el compromiso, porque sabemos que las cosas no nacen de la nada, sobre todo estas cuestiones espirituales, la construcción de los sitios donde nosotros podamos reunirnos. Sabemos que hay un compromiso muy grande con respecto a eso de parte del pueblo de Israel, ¿no? Cuando se va a hacer una sinagoga, cuando se va a hacer todo eso, la gente
que se compromete, lo hace de corazón y lo hace con toda la intención, con toda la voluntad para hacerlo. Dice que para esta empresa toda persona debe tener un corazón voluntario, no algo que, bueno, vamos a darlo porque, bueno, para que mi nombre salga en, no sé, en la pared y que sepan que fui yo el que doné o algo así, ¿no? No es una crítica a eso, no digo que sea malo tampoco, sino que me refiero es a la esencia de lo que la persona hace. Cada acción que se lleva a cabo contiene una carga. Dice un comentario una vez escuché, cuando nosotros hacemos las cosas, pueden haber intenciones positivas o negativas. No solamente lo negativo es porque haya maldad, sino que simplemente las personas que vayan a hacer algo, quizás no lo quieren hacer o lo hacen siempre sospechando algo que no está bien. Siempre, obviamente, hay que hacer las cosas que es para el Eterno de una forma en que sea lo más puro posible. Según lo que, este, sí, ya. Siguiendo con lo anterior, preguntábamos por qué Hashem, cuando se dirige al pueblo hebreo para la Terumá, les dice, tomen para mí. Y la pregunta de los sabios fue, ¿por qué tomen para mí y no decir denme a mí? Según la opinión del Taná de Beliyahu, que es un escrito también hebreo, después de que los hijos de Israel dijeran Naase ben Ishma, Hashem les dijo, Beijuli, tomen para mí. Entonces, ¿por qué después que el pueblo dijera haremos y después oiremos o Naase ben Ishma, el Eterno dijo tomen para mí? El tema de este comentario tiene que ver más en el por qué el pueblo debía servir a Hashem, en este caso de manera voluntaria, pero ¿y por qué no de manera obligatoria? Pues nosotros sabemos que en este caso el Eterno pedía que fuera de un corazón que le impulsara, no de algo que fuera un compromiso que llevara a la persona a estar bajo presión, bajo estrés, ¿no? Entonces, pero ¿por qué el Eterno no obligó a que eso se hiciera de esa manera? Esto lo podemos explicar con la ayuda de Hashem a través del acto de la Sedaká. ¿Cuál es el primer objetivo de la Sedaká? Dicen que el primer objetivo de la Sedaká es ayudar al pobre. La meta no es lo que yo hago, sino para quién lo hago, para el pobre. El segundo objetivo, ¿cuál es? El segundo objetivo es que la persona que tiene, sea el rico o el que pueda dar, dé. ¿Por qué? Tienen que haber pobres para que las personas que pueden dar den, o para que el rico dé. El que tiene debe lograr manifestar el potencial de gesed, o sea, de bondad, de ayudar al necesitado. Y de esa manera, él se perfecciona. Un sabio llamado el Maharal dice que más que el pobre necesita del rico, el rico necesita al pobre. Que cuando el rico le da al pobre y éste le agradece, el rico debe darle al pobre las gracias 2 veces. ¿Por qué? Y viene el Maharal y hace una pregunta. ¿Qué le da el rico al pobre? Dice que el rico al pobre le da materialidad. Pero ¿qué le da el pobre al rico? Entonces él responde que lo que le da es espiritualidad, lo que le permite desarrollar sus cualidades. ¿Qué tiene más fuerza, el espíritu o la materia? Y responde a esta pregunta el espíritu. ¿Quién necesita darse de acá realmente? Y él hace esta comparación, ¿el eterno o yo? Por supuesto que yo soy el que necesito darse de acá. Pero otra cosa es cuando yo le doy una terumá al eterno. No hay duda que no es lo mismo darle a Hashem que darle a un pobre. La finalidad es que al dar al pobre perfeccione y eleve mi alma, aunque disminuya mis bienes. Pero cuando es para el eterno, la finalidad es elevarme y conectarme a él a través de mi alma. Darse de acá tiene relación más con el mundo físico y dar terumá tiene que ver más con lo espiritual. Con una te ocupas de tu prójimo y con otra te ocupas de Dios. La Mishnah, en el tratado de la Mishnah, hay una enseñanza que los sabios hacen con respecto a las letras hebreas. Y ellos dicen lo siguiente. La Gimel representa al Gomel. ¿Quién es el Gomel? El que da. Y la Dalet representa al Dalín.
¿Quién es el Dalima? El pobre. Saben que la Gimel es en forma, pareciera que fuera en forma de un pie o de una bota, de un zapato. Y después viene la Dalet. Entonces ellos dicen, ¿por qué la Gimel sigue a la Dalet en el alefato? Para enseñarnos que hay que perseguir al pobre para darle tzedakah. Porque más de lo que el pobre necesita al rico, el rico necesita al pobre. ¿Por qué? Para mejorar y acrecentar su alma. Y esto es en referencia al que da tzedakah. La tzedakah es como preparar el alma para conseguirse con Hashem. Una de las cosas que yo antes no entendía, o sea, uno da tzedakah y uno pensaba que no estaba dando, y eso nos ayudaba a conectarnos con el Eterno. Y hoy en día entiendo que sí, la tzedakah, cuando nosotros le damos al pobre, hay una retribución que se hace a nivel personal que refina, que nos ayuda a refinar y a mejorar nuestra conducta, nuestras cualidades. Dicen que cuando nosotros hacemos una obra de bien, es como un golpe que le damos a la Yeser Hara y despertamos al Yeser Tov, al alma, que se impresiona del acto que hacemos, y entonces ella le agarra el gusto, porque el Yeser Hatov no quiere dar, el Yeser Hatov no quiere ayudar a nadie, sino que todo lo contrario, tiene todo para sí. Mientras que el alma está deseosa y necesitada de acciones de bien para poder ella fortalecerse. Entonces la meta principal de la tzedakah es llenar el vacío del que da y no del que recibe. O sea, cuando nosotros damos tzedakah, nos estamos dando a nosotros mismos una ayuda. Yo escuchaba un comentario una vez que decía, dice el Mishlei, Proverbios, que los actos, darse de acá salva de la muerte, o hacer justicia salva de la muerte. En hebreo es de acá. Cuando nosotros obramos de esta manera, nosotros estamos salvándonos de una muerte espiritual, de no ser sensibles no solamente a la necesidad del prójimo, sino sensibles al espíritu, porque los actos de bien lo que hacen es activar o generar esa fuerza que nos ayuda a que nosotros podamos ser más sensibles a la voz del Eterno y a su espíritu para poder entablar como una relación más íntima con él. Hay una relación acá con lo que diría Yeshua también. En Mateo 5, al declarar, dichosos los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Una persona pobre en espíritu, según lo que yo he aprendido, porque he tenido muchos conceptos durante muchos años, pero hoy en día pienso que una persona que es pobre de espíritu es una persona que primero reconoce su situación personal, que necesita de Dios para poder realizarse completamente en su vida. Pero eso lleva una acción. Y la acción es guardar los mandamientos, cumplir con la Torá, hacer la tzedakah. Eso es lo que hace que la persona pueda enriquecerse, o sea, dejar de ser pobre. Por eso que hay muchas personas que hoy en día tienen mucho dinero y muchas cosas y simplemente sienten esa necesidad interior que pareciera que los atormenta, y que lamentablemente muchas personas terminan en un estado mucho peor porque no saben cómo resolver este tema. Y la cuestión está en dar, porque tienen tanto, pero a veces el egoísmo, el ego gana esa batalla, y lamentablemente eso lo que hace es autodestruir a la persona. Lo contrario, cuando nosotros cumplimos, lo que hacemos es autoconstruirnos a nosotros y ser como ese depósito que el Eterno necesita para derramar su presencia, su sabiduría, su espíritu. Dice un comentario, el que busca la voluntad de Dios para hacerla, demuestra que su espiritualidad en este mundo físico se debe acrecentar. ¿Y cómo demostramos esto? Buscando llenar nuestra alma de la fuente divina, entendiendo que nuestra necesidad es clara y evidente, y que deseamos llenarla, ya que nos consideramos como pobres, que al no tener lo que comer, vestir o vivir, pasamos vergüenza y necesidad extrema. O sea, es como una metáfora esto, porque el pobre, cuando no tiene, pasa por muchas necesidades físicas, vergüenza, le da muchas veces a pedir ayuda porque le da pena, o por muchas cosas que pasan por su mente. Entonces, si así sucede en el mundo físico, cuánto más cuando nosotros no alimentamos nuestra alma de espiritualidad, de la riqueza que el Eterno nos ha dado a través de su Torah y a través de su espíritu. Pasa.
La Torá es considerada un tesoro, tanto que ningún material valioso puede comparársele, y esto lo hace Salomón con el proverbio, en el Proverbios 3, 13 al 18. Voy a buscarlo aquí rápidamente. Lo estuve leyendo hoy, me pareció súper interesante. Obviamente ya nosotros hemos oído esto, pues, pero dice de la siguiente manera: ella es árbol de vida, 13, perdón. Dichoso el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que la del oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se le puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus sendas paz. También, aparte de que es considerada como algo mucho más elevado que la riqueza, es una riqueza que no tiene, que va más allá de lo físico, de los sentidos. También nosotros en el Brit ya podemos conseguir un comentario que hace Rav Shaul en Romanos 7:14, cuando él dice que sabemos que la Torá es espiritual, mas nosotros somos carnales vendidos al pecado. Sabemos que hay muchas cosas que lamentablemente no hacen entender al ser humano este tema. Muchas veces las personas se enfocan en la Torá de una manera bien estricta, rigurosa, religiosa. Entonces esa riqueza y esa espiritualidad se pierde. Para un paciente nosotros podemos entender que a través de este mismo libro, que muchos se extravían por él, nosotros podemos encontrar el camino y la verdad. Hablábamos anteriormente de que más de lo que necesita un pobre a un rico, el rico necesita a un pobre. Entonces hacen los sabios una pregunta: ¿por qué guardamos la Torá? O sea, ¿para qué? Hay muchas personas que dan respuestas como para crecer, para ser más espirituales, para tener más conocimiento. Y bueno, hay una infinidad de respuestas a esto. Una de ellas, que es la más clásica, es para perfeccionarse, mejorarse, elevarse. Entonces viene y en base a esta pregunta y esta respuesta, hace otra pregunta que pareciera que no tuviese nada que ver con el tema y dice: ¿por qué hay castigo? O sea, ¿por qué hay castigo al mal que una persona hace? Y la respuesta es la siguiente: porque la persona o el individuo es peligroso y perjudica a la sociedad. Pero esto es un concepto, según los sabios, egoísta. O sea, decir que hay castigo para una persona porque es peligroso y perjudica a la sociedad es una manera de referirse egoístamente. Entonces ellos explican el porqué. Dicen: se castiga no porque tal o cual sean peligrosos o perjudican a la sociedad. Simple y llanamente es lo que merecen, es lo que corresponde. Ese es el bien en sí mismo. Eso es actuar moralmente. Un asesino merece morir, perdón. Yo no lo mato porque va a asesinar a otro, sino porque él merece morir, porque es un asesino. El Ramjal, un sabio de la Torah, dice en su libro de Hashem que Hashem creó el mundo para hacer el bien. Entonces hay otra pregunta y dice: ¿y por qué Hashem quiere hacer el bien? Y viene una respuesta y dice: porque Él es la esencia del bien. Y la esencia del bien es hacer el bien. Entonces, ¿por qué yo cumplo la Torah? Entonces aquí vendría la respuesta: para hacer el bien. Porque la Torah es el bien en esencia. Para eso fui creado, para hacer el bien. No porque el bien me va a hacer mejor persona. Eso es la consecuencia. Muchas veces nosotros buscamos lo que nos puede dar algo, los resultados, pero la esencia la olvidamos. Eso es algo natural en el ser humano. Jesús le decía a los discípulos: a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, las consecuencias de ello. Dice: el cumplimiento de la Torá es el bien verdadero. A las personas que no tienen un buen corazón, dice este sabio, hay que motivarlos que cumplan la Torá, que les va a hacer mejor personas, que los va a elevar, que les va a dar Olam Abba, y así todas las cosas que da la Torá. A una persona que en esencia es buena, entiende que lo bueno se hace sin explicación. Al de corazón bueno no hay que convencerlo. En cambio, el de corazón malo sí.
Hay que decirle, no hagas esto porque esto está mal. Entonces, hay que explicarle y hacerle entender algo que él ya sabe en su esencia como tal. Lo más importante para Hashem es que busquemos el bien en la vida. No porque me va a dar esto, me va a dar lo otro, no, sino porque es lo que hay que hacer. Am Israel logró quitarse sus vestiduras materialistas, recibir la Torá de Mar Sinai, y lograron elevarse y ser como ángeles y pudieron percibir el bien de la Torá en su misma esencia. En lo que hay escondido detrás de cada mandamiento, en lo que hay escondido detrás de la Torá. Ellos llegaron a la conclusión de que es muy importante estudiar la Torá, profundizar la Torá, pero a pesar de esto, no dijeron Nishma Benase, o sea, oiremos la enseñanza de la Torá y después la haremos. No dijeron eso, sino que dijeron Naase Benishma, haremos y luego escucharemos. O sea, no hago el bien porque estudié, entendí, profundicé, memoricé, etcétera. Hago el bien porque hay que hacer el bien y punto. El bien, ¿por qué se lo hace? Hace otra pregunta. ¿Porque lo entendí o porque hay que hacerlo? Haremos a pesar de no estudiar y entender o profundizar. Haremos el bien porque eso es bueno en sí mismo, sin excusas, sin profundizaciones, sin doctorados, sin especializaciones. Hashem dijo, yo les di una enseñanza buena, no despreciéis mi Torá. La Torá hubiese sido, los judíos entendieron en ese momento, o el pueblo de Israel entendió en ese momento, de que eso es lo bueno de la existencia, lo que le conviene al alma, a la Neshama. La Torá nos exige estudiar, tener conocimiento, y eso es obviamente bueno, y eso hay que hacerlo, porque eso también es un mandamiento. Pero ese no es el primer piso, esa no es la base, ese es el segundo piso. Am Israel nos enseñó que lo que importa primero es la esencia, y después viene la consecuencia, que es estudiar, profundizar y todo lo demás. Se debe hacer el bien por el bien mismo. Entonces podemos entender mejor la Sedaká. Que dar la Sedaká es hacer el bien. La consecuencia es que el pobre se supla. El propósito es que a través de mi acto haga el bien en el mundo. ¿Por qué se da el castigo al malo? Porque eso es el bien en el mundo. Porque la maldad no debe existir. Hashem no les dijo a Israel, dame terumá, ya que se hubiese entendido que la finalidad es el que recibe. Y esa no es la finalidad. La finalidad es que tomen de ustedes, que tú des. Es el hecho en sí mismo. Dar es hacer el bien por sí mismo. Por eso, es bueno que cuando uno dé con corazón, o es bueno que cuando uno dé con corazón generoso, haciéndolo sin obligación. Por eso Abraham, Isaac y Jacob hacían las cosas con entendimiento. Ellos sabían que eso era el bien en sí mismo. Hay una frase en hebreo que dice, Sedaká teromem goy. La Sedaká eleva al pueblo, pero la Sedaká de las naciones es hatat, o es pecado, dicen ellos. La Sedaká viene a manifestar la espiritualidad del pueblo hebreo. Entonces hacen una pregunta, ¿por qué la Sedaká de las naciones es pecado? Porque suena un poco fuerte decir eso, ¿no? Decir que la Sedaká de las naciones es pecado en contraposición a la Sedaká de los escogidos. Ellos explican que cuando el pueblo de Israel o los escogidos dan Sedaká o hacen un acto, lo hacen por la esencia del acto. No porque hay necesidad, no porque está pasando esto, no porque está pasando lo otro, hay que resolver, no. Ellos lo hacen o nosotros lo debemos hacer porque es lo que hay que hacer, porque ese es el bien en el mundo. Hay que darse de acá para elevarse, no solo para calmar el dolor que causa ver la pobreza del pobre. La sedacá que dan las naciones es por algo que falta, por sacar el sentimiento del dolor por el pobre, cosa que no está mal, pero que no es el bien en sí mismo. La sedacá se hace porque buscamos la esencia del acto que es el bien, porque es lo correcto, porque es lo que hay que hacer. Hay que darse de acá porque lo que me interesa o te interesa en la vida es hacer el bien. Shabbat Shalom.